¿Se imagina vivir en una casa que es suya, pero no tiene un título de propiedad? ¿Y si le digo que esa casa no paga impuestos a pesar de estar en pleno casco urbano y que además no pertenece a ningún barrio o ciudadela? Algo así como una tierra que es de todos y al mismo tiempo de nadie. Tal vez pensaría que le estoy hablando de algún trato fuera de la ley, pero no. Así es como se vive en una comuna, y su origen también es diferente al de cualquier otro barrio. Básicamente, la comuna tiene que cumplir dos fines, es el fin social y el fin ambiental. El fin ambiental vinculado directamente al desarrollo agrario, ¿no? Adicionalmente, se diferencia la comuna de los barrios porque existe la propiedad individual, existe un título global en donde hay varias familias que viven al interior de ese predio. En cambio, en un barrio tienes varias unidades domésticas en donde cada familia tendrá el título de su casa y van conformando estos barrios que a su vez conforman una parroquia. Seguro que muchos hemos pasado cerca de una comuna y creímos que era un barrio común y corriente. De hecho, en el país existen 1.461 comunas registradas. En el Distrito Metropolitano de Quito se cuentan 87, pero solo 4 están en el área urbana de la capital. En algunos casos, estas comunas tienen una historia más antigua que la misma ciudad. Estos espacios que ahora están ocupados por ciertas comunas estuvieron pobladas incluso antes de la llegada de los incas y que fueron conocidos con el término de yactas. Posterior con la llegada de los españoles, estas poblaciones pasan a ser denominados como comunidades de indios. Y estas poblaciones son las que posteriormente sobreviven a todo un periodo colonial, a los inicios de la época republicana, hasta llegar al siglo XX, en el cual aparece la Ley de Organización y Régimen de Comunas de 1937, en el cual adoptan el término comuna. La vida en una comuna urbana es diferente a la de cualquier barrio. Además de compartir un territorio, los comuneros heredan costumbres y tradiciones de sus ancestros. En el sur de Quito, y pegada a la montaña, está la comuna Chilibulo-Marcopamba-La Raya. En los inicios de la comuna Chilibulo-Marcopamba-La Raya, fueron habitantes justo de los 3 barrios los que formaron la comuna. Y en ese entonces, cuentan los mayores que había muy pocas casas. Ahora podemos ver, pero es infinidad de casas, ¿no? Tanto en La Raya, que es este sector, Marcopamba, que sería del Hospital del Sur hacia abajo hasta llegar a la Mariscal Sucre, y Chilibulo, que era el que en sí es la parte que más abarca, que es toda esta hondonada que se puede ver desde aquí. A pesar de que la mayoría de comuneros viven en propiedades privadas en los barrios aledaños, comparten un territorio en lo alto de la ciudad. En definitiva, el territorio de la comuna Chilibulo-Marcopamba-La Raya comprende los cerros Unguy y Chilindalo, casi en su totalidad. Son sitios que un poco más arriba, un poco más abajo, pero por ejemplo, si te puedes fijar, todo ese sector de casas que se ve ahí ya son territorio particular. Y la parte de acá arriba, por ejemplo, de esa casa celeste para arriba, ya son territorios comunales. A todos los comuneros se les asigna una parcela de terreno. La mayoría lo utiliza para sembrar artículos como papas, habas, mellocos, maíz, y más es para consumo interno porque como verás no son terrenos muy grandes. En el caso de los compañeros que mismo no en su tiempo no han tenido una propiedad individual, pues han optado por hacer su construcción dentro de sus parcelas en la comuna. Como usted observará, es difícil la construcción en terrenos propiamente comunales por la pendiente que tienen los 2 cerros. A inicios del siglo pasado, estas comunas no eran urbanas. Se encontraban a las afueras de la capital, pero el crecimiento de la ciudad cambió la situación. Todas las ciudades, o la mayoría de ciudades, mejor dicho, fundadas por los españoles, tenían poblaciones indígenas satélites, que luego, cuando las ciudades empiezan a crecer de manera acelerada en el siglo XX, los empiezan a incorporar a las áreas urbanas. Esto les ha ocasionado un sinnúmero de problemáticas porque han tenido ellos que
establecer estrategias de defensa, en unos casos pacíficas y en otro caso violentas, porque lo que se necesitaba era tierra urbana para la construcción de las ciudadelas y de los barrios. Y estas tierras eran muy codiciadas. Esto creó tensión por distintas razones en localidades como México, Bogotá o La Paz, obligando a tomar medidas especiales para proteger a las comunas. En Ecuador, por ejemplo, desde los años 30 los territorios comunales están exentos de impuestos. ¿Por qué no pagan impuestos? Porque el fin social, el fin agropecuario, el fin ambiental con el cual están creadas o por las cuales están creadas las comunas es justamente para incentivar a que la gente viva de esta manera un poco más alternativa y que salvaguarde también en el caso de las comunas ancestrales, sus prácticas culturales. Así evitas que, por ejemplo, predios de 1.000, 2.000 hectáreas paguen impuestos prediales que serían altísimos y que para las personas que la mayoría o muchos de ellos, muchas de estas familias son campesinas, les sea imposible poder pagar. Hablando de la casa comunal. A pesar de eso, en ocasiones hay malentendidos. Es un problema que tenemos con el municipio. Nosotros creemos que se está violando la Constitución, el artículo 52, ¿sí? Porque nos están cobrando unas contribuciones especiales de una forma valores muy exorbitantes. Hemos estado ya como unos 3 o 4 años reclamando al municipio en los diferentes departamentos y hasta ahora no se nos ha dado una real solución. Muchos de los comuneros que en definitiva viven el día a día, el tener que pagar estas contribuciones al municipio a cambio de nada ha hecho que muchos comuneros inclusive dejen nuestra organización comunal. La comuna más emblemática de la capital es Santa Clara de San Millán. Hay quienes conectan su historia con el pueblo Quitu, previa a la llegada de los españoles. A ciencia cierta, hay registros de ella desde la época colonial. Parte como el común de indios de Santa Clara de Añaquito, ¿ya? Posteriormente, para el siglo XIX, toma el nombre ya de Santa Clara de San Millán. Posteriormente, cuando aparece la Ley de Comunas en 1937, es donde ellos empiezan todo el proceso para poder obtener el reconocimiento jurídico como comuna. Situación que se da en 1942. A partir de entonces, esta comuna elige sus propias autoridades y llevan un registro de todos los comuneros. Paulina, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el primer libro de actas de la parcela de terreno que lo hizo el primer cabildo, que es en el año de 1942. Ajá. Ustedes llevan un registro de todas las parcelas y de todas esas divisiones. Absolutamente. Estos son el tesoro que adquiere la comuna y les hace acreedores a los beneficiarios comuneros, dando a la legalidad de la adjudicación de la parcela de terreno. Aquí tenemos el registro número 1 y fue el señor Alejandro Tumipamba Herrera. Aquí está mi abuelo, José Camilo Yumipanta Yaguari, con el número 4. Estuvo en la primera banda de la comuna de Santa Clara de San Millán. Luego también perteneció al cabildo de esa época, hasta que ahora tenemos 2.750 comuneros empadronados. Pero si estas organizaciones no pagan impuestos, ¿cómo es que reciben obras públicas? Acceden a lo que son los presupuestos participativos, en donde ellos deciden en qué se va a construir y cómo se va a construir las distintas obras. Yo tengo una calle que no está adoquinada y que hay polvo todo el tiempo y realmente viven varias familias y es imprescindible adoquinar 50 metros de esa calle. Sin embargo, la gente para presupuesto participativo no pone para el adoquinado, sino que piden plata que cuesta exactamente lo mismo para el cielo raso de la iglesia y para la pintura interna de la iglesia. El presidente de una comuna puede decir y puede venir y decir: nosotros tenemos y necesitamos realizar el tema de tratamiento de basura en toda esta área, pero no tiene apoyo de la mitad de la gente de la comuna, entonces a veces no puedes acceder a trabajar. Entonces es un trabajo así mucho más largo, mucho más pausado. Absolutamente respetable, pero ese es un ejemplo de cómo se dan estas otras formas de toma de decisiones y por qué para ellos estas cuestiones simbólicas, religiosas,
tienen mayor relevancia que lo que a nosotros nos parecería más importante o priorizar más importante temas del agua potable o del alcantarillado o del adoquinado. Estos fondos representan 2 obras anuales para la comuna. Si hay otra inversión que hacer, sale de una colecta de dinero mensual. A pesar de eso, la cantidad de personas que viven aquí sobrepasa las capacidades del cabildo, y es ahí cuando aparecen problemas. Uno de los más graves es que el territorio comunal se ha ido perdiendo con el tiempo, a pesar de que por ley es indivisible, inalienable e inembargable. El problema empieza cuando viene gente que trafica tierras. Eso se ha dado. Ha venido gente de afuera, ha comprado terrenos grandes que sobre los 1000 metros, ha lotizado y se ha ido. Y no ha dejado ni siquiera legalizando, sacando los papeles dentro del cabildo a la gente que le vendió. O sea, prácticamente nos dejan problemas, ¿ya? Si es que no es una documentación que extendió el cabildo, prácticamente quien está en posesión no tienes nada. Tiene que seguir un proceso dentro del cabildo para nosotros decidir si en realidad el señor es el posesionario legítimo o a su vez hay otras personas. Una presión que se ha dado también por parte de los traficantes de tierras, ¿no? Por parte de las invasiones, mucha gente o, por ejemplo, sí, mucha gente que de repente en algunas quebradas, debido a rellenos a las quebradas, ha iniciado procesos de ocupación de tierras, ha ido creciendo, ha ido creando esta presión. Políticamente las comunas tienen que nombrar un cabildo. Entonces son estas autoridades las que en algunas ocasiones han permitido que, por ejemplo, los predios de la comuna sean vendidos o, por ejemplo, las escrituras no estén muy claras. Ante las distintas problemáticas que enfrentan las comunas urbanas, hay quienes piensan que sería mejor disolverlas. Ese precisamente es el dilema con este tipo de organización. Su valor ancestral muchas veces se enfrenta a los inconvenientes de la expansión urbana. El respetar esta diversidad nos permite no mirar, en el caso de Quito, a una ciudad homogénea, sino a una ciudad heterogénea, ¿sí? Como realmente es la ciudad. Porque hay otras comunas en la periferia de Quito que actualmente están siendo incorporadas y que están viviendo procesos muy similares. O sea, lo que hace ricas a ciudades como Quito, como La Paz, como el Cusco, ¿sí? Es la diversidad. O sea, es un mundo que existe desde antes del proceso colonial. Y por tanto, ¿en qué medida respetamos ese mundo?